Salí como cada noche a contemplar la luna. Las estrellas la acompañaban con sutiles destellos de luz. Comencé a observarlos más atentamente. Algo no iba bien. Pude observar cómo se convertían en uno solo. No podía ser real. Dentro de aquella esfera lumínica distinguí varias siluetas de color negro que emitían sonidos que no podía entender. Pero cuanto más se acercaban, más comprendía que no escaparía. Hombres de negro. Bienvenidos y bienvenidas, soy Alberto Hernández y ahora sí da comienzo la tercera temporada de Hombres de Negro. Había ganas de volver a escuchar la voz de Mario en la intro y había ganas de escuchar nuestra sintonía. Han sido 2 meses de parón, aunque hemos intentado hacer cosas diferentes en nuestro canal de iVoox para no perder el contacto, la inercia y porque además no sabemos estar parados. Siempre hay ideas que fluyen cuando uno menos se lo espera y no queríamos tenerlas apartadas y guardadas en un cajón. Así surgieron 5 programas especiales, 4 rewind, en los que hemos recuperado antiguos audios, sobre todo de la primera temporada, y una creepypasta. Esta noche, en este inicio, o nuevo inicio, vamos a tener 2 secciones y un padrino de lujo hablando sobre un tema que puede generar controversia y múltiples opiniones diferentes. Por eso queremos feedback con todos vosotros, en la cajita de comentarios del canal oficial de iVoox de Hombres de Negro, en la cajita de comentarios del canal de iVoox de Hermaki Sevilla, donde va a subir toda esta tercera temporada, y, como no, también en nuestra página de Facebook. Ahí os esperamos para poder hablar también con vosotros e intercambiar opiniones. Vamos allá con el sumario. Arrancamos la temporada con Johnny BL y su claqueta de medianoche. Leyendo un artículo sobre las películas favoritas del genio de Maine, Stephen King, ha decidido verlas y reseñarlas. Es un trabajo que se divide en 3 partes y hoy escucharemos la primera de ellas. Así conoceremos qué es lo que inspira al escritor y, cómo no, sus gustos y preferencias. Hoy nos visita un viejo conocido, Manu Carballal, investigador, criminólogo, ufólogo, escritor de libros como Los peligros del ocultismo, La vida secreta de Carlos Castaneda, y hace meses puso en marcha la colección Cuadernos de Campo. Ha colaborado en diversos programas de radio, televisión y prensa escrita. Desde 1993 dirige El Ojo Crítico, una publicación escéptica con la búsqueda de la verdad como objetivo. Nos hablará de la figura de la mujer en el mundo del misterio, a menudo silenciadas y relegadas a un segundo plano, a pesar de múltiples aportaciones importantes e interesantes para desentrañar algunos de los misterios que nos envuelven hoy en día. Haremos un repaso por diferentes mujeres de ayer y de hoy, y además contaremos con las opiniones de Estefi Ferba, periodista y responsable de comunicación de Raudive Granada, de Fátima Alcudia, colaboradora del Centinela del Misterio, y Silvia Fait, directora del blog Más allá de esta existencia. Cerramos la edición con la vuelta de Alberto Guzmán y Universo Prohibido. En esta ocasión retrocederá hasta la Primera Guerra Mundial para hablar sobre la relación entre la gripe española y el uso de las armas químicas. Imposible quedarse indiferente ante un inicio de tal calibre. Poneros cómodos, abrochar los cinturones y ajustad bien el volumen de los cascos, porque el viaje a través del cine, de la historia y el misterio arranca ahora. Sintoniza la radio del misterio desde edenex.es. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. El Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías.
mundo del misterio, al igual que otros muchos sectores, nos viene precedido y condicionado por valores, influencias y modelos de trabajo antiguos, con todo lo que eso conlleva. No es de extrañar entonces que muchos de los casos, investigaciones y hazañas de este ámbito hayan sido eliminados o cambiado el nombre de su descubridor por el simple hecho de que fueron resueltos o tratados por mujeres. Y es que sí, en una antigua sociedad patriarcal con mucha menos igualdad y conciencia social de la que tenemos hoy en día, las mujeres han sido relegadas a un segundo plano o menos reconocidas en comparación con los hombres. Es por eso que las sociedades avanzan y cada vez estamos más cerca de alcanzar la igualdad entre géneros, primando ante las capacidades que el sexo, aunque nos queda un largo camino. Hoy queremos poner nuestro granito de arena y para eso ha tenido a bien visitar los estudios de Hombres de Negro y con ello abrir la tercera temporada Manu Carballal, que nos hablará de las mujeres en el mundo del misterio, su importancia, su implicación y sus luchas para salir a flote en un mundo que se les antojaba adverso. Como avanzadilla y antes de hablar con Manu Carballal, os voy a dejar un corte de audio de Míriam del Río. Hola, soy Míriam del Río, soy periodista y escritora, soy autora de Turismo Dark, un libro que me ha reportado muchas alegrías, la realidad es que sí. Entré en este mundo del misterio pues yo creo que un poco por casualidad, porque yo soy viajera y suelo guiar grupos de aventura alrededor del mundo y a través de estos viajes empecé a conocer un poco esa parte más oscura de la humanidad a través de diversos lugares, de diversas culturas antropológicas, y eso fue lo que poco a poco me fue introduciendo un poco en este mundo, llamémosle del misterio de alguna manera, ¿no? Si realmente creo que hay machismo en el mundo del misterio, por supuesto. Desde esa primera generación de cazadores de misterio, de ufólogos y cazadores de fantasmas, es decir, desde Jiménez del Oso, Sinesio Darnell, Antonio Rivera o Eric von Däniken, ¿no? Quizá el más conocido, donde parece que las mujeres no existen, y realmente sí que existen, ¿no? Pero siempre se han silenciado en pro de la figura masculina. Por desgracia, este es un mundo de amiguismos donde siempre están en primera plana los mismos desde hace años, y claro que hay grandes investigadoras, las ha habido y las hay. Es decir, por ejemplo, Elena Blavatsky, ¿no? Es la que convierte realmente al ocultismo en algo conocido, sobre todo con su libro La Doctrina Secreta, ¿no? Que es un libro fundamental sin el que no podríamos entender el mundo del misterio tal y como lo conocemos hoy en día, y donde se une ese pensamiento religioso, filosófico y científico, que es algo que actualmente estamos viendo que es muy importante en el mundo del misterio y también en el mundo de la ciencia, ¿no? O también Alexandra David-Néel, por ejemplo, ¿no? Una mujer excepcional, exploradora, escritora, que además fue la primera mujer occidental en entrar a la ciudad prohibida de Lhasa, en el Tíbet, en 1925, ¿no? Es una mujer que admiro profundamente. Y es una mujer que además llegó a experimentar mientras estuvo allí en Lhasa, a través de unos rituales tibetanos, sobre conseguir crear un tulpa, ese ser creado a través de una serie de rituales místicos y mantras de repetición. Y Alexandra consiguió crear el tulpa, y no es nada fácil, ¿no? De hecho, toda esta historia está explicada en su libro Misterio en el Tíbet, por si a alguien le interesa. Y ella llegó a crear su propia alucinación y consiguió que otras personas llegaran a ver esa materialización de ese pensamiento, que es algo totalmente inexplicable, ¿no? Por tanto, mujeres importantes a principios de siglo, pero también mujeres importantes en la actualidad, buenas investigadoras como Elena Rodríguez Olmo, que ha dirigido revistas como Clio, Planeta Humano o Espacio. Es una persona que ha pasado por el mundo del misterio, yo creo, un poco sin pena ni gloria. También Carmen Sánchez, redactora de Más Allá, que creo que, si no recuerdo mal, no ha tenido nunca su propio programa de televisión o radio, ¿no? Siempre las mujeres están, digamos, a la sombra de esa figura masculina, ¿no? Por desgracia, este es un mundo, el mundo del misterio es un mundo en donde la mujer siempre queda relegada a segundo plano.
Y hay muy buenas mujeres, buenas investigadores, buenas investigadoras que merecen también tener un lugar importante. Espero que gracias a este programa, pues estas figuras pues cobren un poco más de relevancia, ¿no? Pero la realidad es que este mundo es así. Poco a poco, un poco entre todas, pues vamos poniendo nuestro granito de arena para cambiar un poco esto. Y nada, espero poder seguir comentando este tema porque la verdad es que me parece una muy buena iniciativa y un programa pues muy interesante. Así que pues un saludo a todo el equipo, chicos, un saludo a Manu. Gracias, chao. Primer invitado de la tercera temporada y estoy seguro de que nos va a dar muchísima suerte. Bienvenido, Manu Carballal, ¿qué tal? Bien hallado, Alberto, y muchísimas gracias por este honor de abrir la temporada. Bueno, has estado unas cuantas veces aquí y yo creo que eras la persona perfecta para apadrinarnos en esta tercera temporada y además de hablar de un tema tan polémico como el que vamos a hablar, que es el papel de la mujer en el mundo del misterio, Manu. Ay, sí, me da un poco de pereza porque me imagino que en los tiempos que corren de lo políticamente correcto, el simplemente hacer una distinción de géneros ya puede justificar que nos caigan hostias de todos los lados. Pero bueno, es inevitable. Además, este no es un tema que para mí venga de ahora, sino que yo ya me planteé hace más de 20 años, cuando no existía ni el Me Too ni toda esta historia de la conciencia de género. Así que, bueno, pues al que no le guste, que no lo escuche. Y no se puede hacer otra cosa. Y además hemos confeccionado una lista de algunas de las mujeres que han pertenecido al mundo del misterio, que han estado involucradas de ayer y de hoy, como hicimos con los olvidados del misterio. Entonces hablaremos de algunas de ellas, pero también de alguna cosa bastante interesante, y para ir directos al grano, es: ¿hay machismo en el mundillo del misterio? Bueno, yo me imagino que algunos se rasgarán las vestiduras, pero sinceramente me la pela. Pero yo creo que hay machismo todavía, estamos en el año 2020, y yo creo que hay machismo en todos los niveles de la sociedad. Creo que la sociedad, no solo occidental, también oriental, es profundamente machista, lo ha sido siempre y sospecho que lo seguirá siendo unos años más, no muchos, porque las cosas afortunadamente están cambiando, pero como el mundo del misterio forma parte de la sociedad, del entramado cultural en el que se expresa, yo sí creo que existe un cierto machismo en el mundo del misterio y además creo que lo puedo documentar, porque no es una cosa que venga de ahora. Claro, el mundo del misterio no es una burbuja que está, bueno, pues que funcione diferente a la sociedad, sino que si hay machismo en el día a día, en nuestro mundo cotidiano, también va a haber en este mundillo. Y no solo es porque huela como a alcanfor a veces, ¿no? El mundo del misterio, como que nos hemos quedado un poquito en los 70 o por ahí, unos 60. No, es que forma parte de la naturaleza humana y los hombres y las mujeres, por mucho que insistan las feministas, no somos iguales físicamente, no somos iguales psicológicamente, intuyo que no somos iguales emocionalmente, y hace más de 20 años, o sea, ahora está muy de moda todo esto de la conciencia de género, de la igualdad y demás, pero hace 20 y tantos años no era algo tan habitual. Y hace 20 y tantos años, a finales de los 90, yo me conciencié de esta historia de una forma bastante curiosa, y es que yo he tenido la suerte de conocer prácticamente a todos los grandes sensitivos, paragnostas, médiums, videntes, augures, no solo de España, también muchos de fuera de España, y me sorprendió, me llamó mucho la atención que muchos de esos medios, paragnostas, sensitivos, contactados que yo conocía, eran homosexuales.
no pasa nada, es una cosa absolutamente normal. Podían ser fontaneros, podían ser de Burgos, o podían ser altos, o bajos, o gordos, pero eran homosexuales. Y eso me hizo rastrear un poco en la historia de los grandes sensitivos y darme cuenta de que no era algo que yo me hubiese encontrado de repente, sino que era una constante en la historia de los grandes mediums, de los grandes psíquicos, que había muchos de ellos que eran homosexuales. Y me planteé si eso podía tener que ver con ese tópico de la intuición femenina, eso que dicen de la intuición femenina, ¿no? Y en base a ese descubrimiento, que a mí me sorprendió, porque repito, que yo tuve la suerte de conocer a grandes, hoy totalmente olvidados, hoy probablemente nadie se acuerda de Antonio Pardo, nadie se acuerda del Marqués Diego de Arafiel, nadie se acuerda de muchos de los grandes psíquicos que hemos tenido en la historia paranormal española, pero yo tuve la suerte de conocerlos personalmente en su momento y eso me hizo rastrear un poco esa historia, ¿no? Entonces lo primero que hice fue irme a ver en los currículums, en los programas de los congresos de parapsicología, de espiritismo, de anomalías que se celebraban en los años 80 y 90 del siglo pasado, quiénes eran las personas que participaban en esos eventos, ¿no? Entonces me encontré con una cosa que me llamó la atención, y es que, por ejemplo, te encontrabas en los programas de los congresos Juan José Benítez, escritor e investigador, y a continuación Paloma Navarrete, psíquica. Luego te encontrabas Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra e investigador, y a continuación María Pilar Merino, contactada. Luego te encontrabas Enrique de Vicente, periodista e investigador, profesora Rosana, vidente, José María Pilón, sacerdote e investigador, Ángela Zarini, esoterista, Javier Sierra, escritor e investigador, Esterella, bruja, Bruno Cardeñosa, periodista e investigador, Lara Rivera, contactada, Josep Guijarro, por ejemplo, escritor e investigador, Próspera Muñoz, abducida, Antonio Rivera, escritor e investigador. O sea, era como si el papel de las mujeres estuviese relegado al de psíquicas, sensitivas, paragnostas, mediums, contactadas. Sin embargo, el papel del investigador racional, ecléptico, aséptico, parecía monopolizado por los hombres, ¿no? Entonces lo que hice fue irme a las revistas especializadas de aquella época, Karma 7, Espacio y Tiempo, Año Cero, Más Allá, y revisarme el staff de los colaboradores. Y esto es algo objetivo, que no es que lo diga yo, es que esto lo puede comprobar cualquiera. Y en el staff de los colaboradores habituales de las revistas especializadas de finales de los 80 o principios de los 90, la inmensa mayoría eran nombres masculinos. Y esto es lo que me llevó a escribir un articulito que se titula Ellas, las mujeres en la investigación paranormal, que cualquiera puede encontrar googleando un poco, que inicialmente yo lo escribí para el boletín Búsqueda, que editaba José María Semitiel y Próspera Muñoz en Gerona, y que luego se publicó en el número 35 del Ojo Crítico. Estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000, donde reflexionaba, no quería hacer ninguna lucha de géneros ni implementar ninguna conciencia social, simplemente expresaba esta realidad social, que las mujeres parecían en el mundo del misterio haberse quedado relegadas al papel de sensitivas, de psíquicas, de mediums, de videntes, de contactadas, de paragnostas, mientras que el protagonismo en la investigación paranormal parecía circunscrito solamente a los varones, ¿no? Y ese artículo, que me trajo muchos problemas, porque me acusaron de muchas cosas, como feminista, como si feminista fuese una acusación. Es
como si te acusan de ser, de estar a favor de los homosexuales. Eso no es una acusación, eso es lógico, o sea, eso es normal. Pero sí me trajo muchos problemas en su día, y la conclusión de ese artículo es que me parecía profundamente injusto que se circunscribiese el protagonismo de las mujeres en el mundo del misterio al papel de psíquicas o de sensitivas, cuando existían extraordinarias investigadoras que nos daban sopa con ondas a los varones en la investigación de anomalías, y que mientras en otros países existían referentes en la investigación de anomalías que eran mujeres, como Thelma Moss o como Linda Moulton Howe, etcétera, en España no ocurría lo mismo, ¿no? Eso fue lo que originó esa reflexión que hoy nos ha traído a Hombres de Negro con este programa sobre el papel de las mujeres en el mundo de lo paranormal. Y además, en ese artículo de Ellas, las mujeres en la investigación paranormal, te hacías una pregunta, porque en las columnas que había en estas revistas especializadas en misterio, prácticamente todas las firmas eran masculinas, casi no había mujeres, y tú te preguntabas si importaba un comino lo que ellas opinaban, como si fuesen una mera comparsa, por así decirlo. Claro, porque siempre ha sido muy políticamente correcto lo de incluir algún nombre femenino en una publicación o en un medio especializado. Pero yo sé realmente, porque las he conocido, que hay investigadoras extraordinarias que han hecho trabajos absolutamente ejemplares en el campo desde el principio de los tiempos, desde el origen de estos temas en España. Podemos remontarnos a los años 50 y 60 en España. En el resto del mundo, por supuesto, totalmente igual. Han existido féminas, mujeres, como Isabel Navas, por ejemplo, o como Isabel Blázquez en la Sociedad Española de Parapsicología, o como hay montones de mujeres que han hecho trabajo de campo, que han hecho investigaciones absolutamente reveladoras en el ámbito de las anomalías, y que no eran sensitivas, ni psíquicas, ni mediums, ni nada por el estilo. Y vamos a escuchar ahora mismo un corte de audio de Steffi Ferbá, que pertenece al equipo Raudive Granada, y además ella es periodista, y es que ha comentado algo que ahora lo escucharás, Manu, que es muy parecido a lo que has dicho hace un poquito. Hola Alberto, encantada de saludarte a ti y a todos los oyentes de Hombres de Negro. La verdad es que me parece muy interesante que abordéis en vuestro programa este tema y que habléis de las mujeres que se dedican de una u otra forma al mundo del misterio. Creo que para comenzar a hablar de este tema hay que recordar que no solo en este mundo hay pocas mujeres, sino que esto ya pasaba y pasa en otras profesiones. A partir de aquí, si nos centramos en el mundo del misterio, cuando todos hablamos de unos referentes, cuando hablamos en España, a la mayoría nos vienen a la cabeza ciertos nombres que siempre son masculinos, como por ejemplo Fernández Jiménez del Oso, Juan José Benítez o Antonio José Ales. Pero también tenemos que tener en cuenta la época en la que estos profesionales comenzaron su andadura, porque estamos hablando de la época de los 70 y de los 80, en la que el rol de la mujer va cambiando poco a poco. Por otro lado, para mí, como periodista que se ha centrado también en la crónica negra y la criminología, yo no puedo olvidar el papel tan importante de Margarita Landi. Ella fue pionera de información de sucesos trabajando para el semanario El Caso. Pero claro, es un ejemplo entre cientos. Es verdad que si ahora hablas con personas que se dedican a esto profesionalmente, pues posiblemente te digan que a lo largo de los años se ve a más mujeres en el mundo del misterio, pero no obstante las que sobresalen son muy pocas. Si analizas, por ejemplo, todos los podcasts, podemos ver que en su mayoría son hombres que los presentan. Y si analizamos los programas de radio, pasa igual, a menos que te encuentres a una mujer compartiendo dirección y presentación con un hombre.
Y te puedo dar 2 ejemplos con 2 programas de radio, que son La Rosa de los Vientos y el programa El Colegio Invisible. Allí escuchamos a Silvia Casasola junto a Bruno Cardeñosa y por otro lado a Laura Falcó con Lorenzo Fernández. Y posiblemente ellas están muy cualificadas, posiblemente no, están muy cualificadas para dirigir y presentar, pero dependen de otro profesional. Un ejemplo que yo puedo decir porque tuve el placer de trabajar con ella, pues uno de los pocos ejemplos de una mujer que dirige y presenta sola un podcast es el de Elena Merino. Ella es periodista, lleva toda su trayectoria trabajando en este mundo, en el mundo de la crónica negra, y ella poco a poco se ha buscado su hueco con información de calidad y es de las pocas que está al frente de un programa. Entonces, son ejemplos de mujeres que han destacado, pero a la cabeza nos vienen otros ejemplos, como por ejemplo Carmen Porter, Clara Tahoces, o integrantes del grupo EPTA como son Paloma Navarrete o Sol Blanco Soler, porque las vemos en televisión, han llegado hasta ahí y por eso nos vienen a la cabeza. Para mí, todas las que trabajan en radio, en televisión o en prensa escrita, para mí todas son un ejemplo. Han tenido que luchar, se han buscado su hueco, pero son ellas las que están abriendo el paso a las demás. Y seguramente se les ha exigido y están en programas donde la mayoría de los tertulianos, los compañeros, colaboradores son hombres, porque es una realidad, porque tú pones cualquier programa, tanto de televisión como de radio, y ves que la mayoría de los tertulianos son hombres. Pero bueno, poco a poco esto está cambiando. Luego también os quería comentar que, por ejemplo, yo al formar parte del equipo Raudive de Granada he podido conocer a otros grupos de investigación de España y he visto que hay el mismo número de hombres que de mujeres. Para mí, yo creo que esto es muy significativo y es precedente de que todo esto está cambiando. También he podido observar que las mujeres en los grupos de investigación, no todas, pero sí he visto que en la mayoría, las mujeres se han dedicado más al mundo de la espiritualidad. Pero también creo, luego hay como un ápice, ¿no? Creo que en cada grupo de investigación tiene que haber varios perfiles porque eso hace que lo enriquezca. Eso es mi opinión como parte de un equipo, por lo que he visto en otros equipos. En el mío, por ejemplo, en equipo Raudive hay más mujeres que hombres. Aunque aún hay que luchar por las desigualdades que hay en otras profesiones o hablando en el mundo del misterio, yo creo que todo está cambiando, aunque este cambio es lento. Si yo tengo que entrar en el terreno personal, pues en mi corta trayectoria, desde que comencé en este mundo del misterio, he estado con compañeros que no me han hecho sentir para nada inferior. El trato hacia mí ha sido de total respeto y de cariño, pero sí veo que es difícil labrarse un hueco, porque da la sensación de que hay que estar siempre de la mano de un hombre. Y cuando digo de la mano, me refiero a que tiene que haber alguien que sea tu mentor, tu director, que apoye tu trabajo o que esté contigo en un equipo de trabajo. Al final de todo esto, te ganas tu sitio trabajando, respetando a todo el mundo, ya seas hombre o mujer. Pero es una realidad que cuesta hacerse un hueco y que te traten en serio. Que eso es lo importante, que a una mujer le traten en serio. No obstante, yo soy muy positiva. No hay que venirse abajo, hay que seguir adelante, mejorando profesionalmente y buscando ese hueco. Y además yo animo a todas las mujeres que nos escuchan que no tiren la toalla, porque creo que en este mundo del misterio hay mucho trabajo que hacer todavía. Un saludo a todos. Bueno, Steffi comenta que poco a poco sí que va habiendo más mujeres en el mundo del podcast, que va habiendo más voces femeninas, pero que en la mayoría de los casos no son presentadoras, sino que son copresentadoras, como por ejemplo Silvia Casasola en La Rosa de los Vientos. Ha destacado a Elena Merino de que ha sido capaz de hacer ese gran programa de Elena en el País de los Horrores.
y que tienen que buscarse el hueco, pero que, por ejemplo, en los grupos de investigación que tan de moda están, en los hips, sí que hay paridad, pero las mujeres casi siempre se dedican a la espiritualidad, que es lo que has dicho antes. Como que ese papel ya está predefinido para que lo hagan las mujeres. Sí, sí, porque, como te decía antes, a pesar de toda la campaña en pro de la igualdad de la mujer, bla, 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 todas estas cosas que se cuentan, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las mujeres en el mundo del misterio y en todos los demás mundos se enfrentan a problemas a los que no nos enfrentamos los varones. Yo no tengo yo no sé si a ti te acosan en internet. La verdad es que no, de momento no. Tú seguramente cuando abres tu Facebook o tu Twitter o tu Instagram no te encuentras con un mensaje de algún gilipollas que te dice, estás sola, qué guapa eres o qué guapo eres, y te manda una foto de la polla. Yo no tengo a ninguna amiga, de verdad, seguramente existen chicas que no tengan ese problema, pero yo todas mis amigas en el mundo del misterio o en cualquier otro mundo sufren acoso en las redes sociales. Y esto no es algo que nos pase a los varones. Esta ya es una señal de diferenciación. Yo no conozco el mundo de los hips, porque me parece una gilipollez lo de la experimentación en casas abandonadas, pero sí sé, porque las conozco a Steffi, tuve la suerte de conocerla personalmente, y a otras muchas investigadoras, que no existe ninguna diferencia en cuanto a la calidad de su trabajo con la de los varones. Entonces no me entra en la cabeza, no entiendo por qué se da un mayor protagonismo a los hombres o a los varones en el campo de las anomalías o de cualquier otro campo que a las mujeres. Sobre todo porque, como conozco bien algunas de esas mujeres, como Steffi, sé que en algunos campos del mundo del misterio, investigadoras como Luisa Alba, por ejemplo, que hizo trabajos sobre los chamanes en todo el mundo, hablo de trabajo de campo, ella se fue a Filipinas, se fue a distintas partes del mundo a hacer trabajos extraordinarios que ningún varón ha igualado nunca, o el caso de Anabela Cardosa. Anabela Cardoso, excónsul de Portugal en Vigo, las aportaciones que ha hecho al mundo de las psicofonías y de la transcomunicación instrumental, ni las hizo Argumosa, ni las hizo Garnell, ni las hizo Alés, ni las hizo nadie. O sea, para mí la número uno, mi auténtico referente, Deborah Goldstein, que es una auténtica máquina de matar en cuanto a la investigación de anomalías. O Pilia Bijón en el campo de la criminalidad esotérica, o Clara Tahoces en su momento, o Isabela Herranz en la Sociedad Española para Psicología. O sea que te podría dar muchos nombres. No hay un varón que le llegue a la suela de los zapatos, ¿no? Entonces esa marginalidad al papel de la psíquica o de la sensitiva o de la paragnosta a mí siempre me ha parecido profundamente injusto. Y para ir enlazando con algunos nombres, aunque ya has dado algunos, Steffi ha dicho que los referentes siempre suelen ser hombres, y yo creo que si estuviéramos en el programa 1, 2, 3 y Mayra Gómez Kemp nos preguntase por nombres de investigadoras, muchas personas se quedarían calladas. No sabrían decir ni un solo nombre, o bueno, dirían las más mediáticas, ¿no? Como Sol Blanco Soler, Carmen Porter, Clara Tahoces ahora. No me digas Paloma Navarrete, la siguiente. Le iba a decir. Ya lo suponía. A ver, pero eso porque son las que están bajo el amparo de Iker Jiménez, que sigue siendo un varón. Pero de verdad que antes de que existiese cuarto milenio o tercer milenio, o como coño se llame, ya había mujeres investigadoras. O sea, antes de que naciese Iker Jiménez, antes de que naciese la madre de Iker Jiménez, ya existían mujeres investigadoras en España. O sea, y no me parece un poco injusto. Y además, yo no me atrevería a calificar a Paloma Navarrete como una investigadora. O no me atrevería a calificar a Carmen Porter
como una investigadora. Pueden ser presentadoras de televisión, pueden ser psíquicas, paragnostas, lo que antes decíamos, pueden ser reporteras, lo que tú quieras. Pero investigador yo creo que es un término mucho más grueso y mucho más trascendente que una señora que va a una casa para ver si percibe energía, que está muy bien, o sea que ese papel siempre o casi siempre estuvo protagonizado, como antes te decía, por mujeres, pero yo creo que hay una gran cantidad, vamos, si yo voy al 1, 2, 3 y me preguntan a mí por nombres de investigadoras, vamos, me forro, porque te empiezo a decir Olga Canal, Cristina Candela, Charo Lozano, Carmen Domènech, Isabel Navas, Teresa Porqueras, Pelia Bijón, que ya la mencioné antes, Magdalena del Amo, Marisol Roldán, Lourdes Gómez, joder, que yo creo que todo el mundo conoce a Claudia Moctezuma, por ejemplo, que creo que todo el mundo también la conocerá, Cristina Lázaro, que hizo su tesis doctoral sobre las experiencias cercanas a la muerte, Isabel Blázquez ya la mencioné, Carol Ramis, que es una de las históricas, Sonia Rubio, que lamentablemente ya falleció, pero Sonia Rubio nos dejó unas aportaciones extraordinarias, pero incluso entre esas psíquicas, y creo que la mencionamos en su día cuando hablamos de los pioneros del misterio, hay personajes como Marichu Guller, la bruja buena de Ulía, que además de ser una psíquica, una medium, una sensitiva sorprendente, aportó al mundo de las anomalías unos trabajos teóricos sobre el tarot o sobre las mancias tremendamente enriquecedores, porque Marichu, que era yo tuve la inmensa suerte de conocerla antes de fallecer, Marichu era uno de esos personajes desestabilizadores que te encuentras a lo largo de tu vida como investigador, que te rompen totalmente los esquemas, y además de ser una psíquica, era una gran teórica, una gran investigadora, o personajes como María Ferraz, que hoy probablemente la mayoría de la generación millennial no tendrá ni puta idea de quién fue, pero María Ferraz fue una todoterreno que en los años 80 y 90 y principios de los 2000 hizo grandes aportaciones a nuestro conocimiento del mundo del misterio desde las Islas Canarias, ¿no? O Gil de Melzel, que solamente los muy eruditos en la historia de Humo conocerán como la secretaria de Humo, que a Gilde se la conocía como por su relación con Fernando Sesma, era un poco la que levantaba acta de las reuniones de Fernando Sesma en la Ballena Alegre, en el Café Lión, en los años 60 y 70, pero además Gil de Melzel también aportó otras cosas. En el Ojo Crítico tuvimos la suerte de poder publicar trabajos de Gil de Melzel en los primeros números relativos a casos de contactados, como Billy Mayer, por ejemplo. O sea que qué pena que no existiese un 2-3 en el que se pidiesen nombres de investigadoras, porque yo lo habría hecho muy bien. Romperías la banca, y además vamos a dar más nombres y vamos a hablar también sobre ellas. Bueno, hay que destacar que de María Ferraz además has subido en el podcast del Ojo Crítico una entrevista en el programa Mundo Misterioso del año 97 en el que habla sobre la secta suicida de Tenerife. Ahora mismo, ¿por qué María Ferraz no está en primera línea o no se le conoce tanto? Pues mira, a María le pasó lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Moisés Garrido durante unos cuantos años, que quedó hastiado del mundo del misterio y se largó, aunque luego regresó. O le pasó lo mismo que le ocurrió a Paco Mañez, que para mí es uno de los mayores referentes en la investigación parapsicológica en España, pero quedó tan saturado de los insultos, de las críticas, del mamoneo en el mundo del misterio que terminó abandonándolo. O le pasó lo mismo que a otros muchos grandes referentes de la investigación, que quedaron tan desilusionados con este mundillo que terminaron dejándolo. Pero
María Ferraz, cuando yo la conocí en los años 80, editaba un boletín que creo recordar, te hablo de memoria, que se llamaba Siddhartha. En los años 80 estaban de moda los fanzines, los boletines, como el Ojo Crítico, que es el único que todavía permanece, pues todo el mundo sacaba sus boletines, ¿no? Eran pequeños opúsculos fotocopiados y grapados a mano con las investigaciones locales que hacía cada uno de nosotros. Y María empezó con Ricardo Campo, que hoy por hoy es uno de los referentes del movimiento pseudoescéptico, y con José Gregorio González, que seguramente muchos oyentes sí lo ubicarán mejor, el director de Crónicas de San Borondón y uno de los referentes del mundo de las anomalías en las Islas Canarias. Y digamos que María era la tercera pata de esa mesa, ¿no? Hizo montones de aportaciones. Efectivamente hemos subido hace poco una de sus contribuciones en el programa Mundo Misterioso a iVoox, pero subiremos más en el futuro, porque además era una todoterreno, no se limitaba exclusivamente al mundo de lo paranormal o de la criptozoología o de los misterios del pasado o de los ovnis, sino que tocaba un poco todos los palos, y de esas como de esos no hay tantos, porque es cierto que muchos interesados en el mundo del misterio suelen especializarse en una materia. Hay gente a la que le interesan los ovnis y no le interesan otras cosas. Hay gente a la que le interesa la parapsicología o lo paranormal y no le interesan otros campos. Hay gente a la que le interesa la criptozoología y no le interesan otras materias. Pero María era de los todoterrenos. Y nuestra siguiente protagonista es Magdalena del Amo, que no solo estuvo casada con el mítico Salvador Freixedo, sino que también es una gran investigadora. Sí, Magdalena, espero que no se cabree si escucha esto, porque yo la aprecio mucho, la quiero mucho, como quería muchísimo a Salvador. Pero creo que Magdalena lo tuvo un poco más fácil, porque desde que entró en la vida de Salvador Freixedo, para ella ya fue más sencillo, ¿no? Tener la oportunidad de conocer a grandes casos. Cada vez que Salvador Freixedo era invitado a un congreso internacional en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en España, lógicamente Magdalena le acompañaba, y eso le permitió tener la oportunidad de conocer cara a cara a grandes referentes del mundo del misterio, grandes casos o grandes investigadores como Andrija Pujarich o como Travis Walton o como Uri Geller, muchísimos nombres conocidos que Magdalena tuvo la suerte de poder conocer personalmente gracias a su relación con Salvador. Y cada vez ellos tienen, bueno, ahora está Magdalena, ¿no? Pero como eran vecinos míos, ellos tienen una casa en Rivadavia, en Orense, y cada vez que yo iba a visitar a Salvador y a Magdalena lo comentaba con ella, ¿no? Joder, jodida, qué suerte has tenido de poder conocer a esos grandes personajes del misterio por Salvador. Pero Magdalena tiene varias publicaciones. Por ejemplo, tiene un libro sobre abducciones escrito por ella exclusivamente, en el que yo pienso que además las abducciones es el último tema en el que he estado centrado en mi último cuaderno de campo, y lo he estado revisando últimamente, y Magdalena tiene grandes aportaciones a estos temas, obviamente gracias también a la relación que tenía con Salvador. Otras chicas, otras mujeres en el mundo del misterio no tuvieron esa suerte, y a pesar de eso lo hicieron igual de bien. Carmen Pérez de la IF, investigadora, escritora de libros como La Atlántida y otros continentes sumergidos, que eran además publicados por la Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo de Jiménez del Oso. Sí, además Carmen, yo tuve la suerte de conocerla en 1992. Juan José Benítez organizó el segundo, siempre se dice que es el primero, pero no es verdad, fue el segundo curso universitario sobre ufología que se impartía en España, en la Universidad Complutense de Madrid,
y allí tuvo la amabilidad de invitarnos a un grupo de nuevos investigadores de lo que entonces se denominaba la tercera generación. Allí estuvimos Javier Sierra, Bruno Cardeñosa, Josep Guijarro, Carmen Pérez de la Iz y yo, y es donde tuve la oportunidad de conocerla. Y aunque Carmen Pérez de la Iz posteriormente quizá fue encasillada un poco de nuevo en el papel de sensitiva o de psíquica o de paragnosta, en aquellos primeros años 90 ella aportó grandes investigaciones sobre la Atlántida, sobre misterios del pasado que están recogidas y que cualquiera puede consultar en la hemeroteca en revistas como Espacio y Tiempo, lo que posteriormente se convirtió en la revista Enigmas. Y hay que hablar de una pionera que además formó parte del Centro de Investigaciones Metapsíquicas en Alicante desde sus inicios, y ella es Isabel Navas. Sí, Isabel, yo le agradeceré siempre a Moisés Garrido que haya tenido la cortesía, la amabilidad y el buen juicio de rescatarla hace aproximadamente un año. Moisés publicó una entrevista en la revista Más Allá con Isabel Navas, que es una de las veteranas del Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante, una mujer que con 93 años, que se dice pronto, te puedes imaginar que ya ha visto de todo en la historia del misterio en España o fuera de España. Y yo, en estos tiempos que estamos viviendo tan terribles, ¿no?, de la masacre de nuestros mayores en las residencias a causa del coronavirus, yo creo que es un buen referente de esas veteranas que han vivido la historia del misterio en España desde el principio, desde que se originó. Así que creo, otro ejemplo sería Cecilia Conde, que nunca fue entrevistada, y si yo te digo Cecilia Conde, seguramente la inmensa mayoría de los oyentes de Hombres de Negro no tendrán ni puta idea de quién estoy hablando, pero Cecilia Conde fue una de las pioneras en la ufología en nuestro país. Fue la mujer que hizo las encuestas, con esto ya se va a entender mejor, las primeras encuestas sobre los casos de Aluche y de San José de Valderas en relación a la Fairumo para Rafael Farriols y para Antonio Rivera, que entonces vivían en Barcelona, bueno, que siempre vivieron en Barcelona, y que ella, estando en Madrid, fue la primera encuestadora de esos casos, y es uno de esos nombres, el de Cecilia Conde, que ha quedado totalmente olvidado en la historia del misterio, lo que me parece profundamente. Y otra mujer de la que no nos podemos olvidar, y la has nombrado antes, es Hilde Menzel, que es algo más que secretaria de Humo, porque además fue cofundadora, junto a Fernando Sesma, de la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, Buru. Buru, efectivamente. Buru también, seguramente muchos de los oyentes jóvenes tampoco sabrán de qué cojones estamos hablando, pero Buru seguramente fue si no la primera, una de las primeras asociaciones de ufología o de interesados en los ovnis que existió en España. Estamos hablando de los años 50 del siglo XX, y Hilde Menzel era una de las habituales de las tertulias en la Ballena Alegre, en los sótanos del Café León de Madrid, pegadito al Palacio de Linares, donde Fernando Sesma organizaba aquellas reuniones de interesados en los temas relacionados con los extraterrestres, donde se leían primero los mensajes de los auquianos y después los mensajes de los humitas, ¿no? Pero además de eso, Hilde Menzel, como buena intelectual curiosa, siguió explorando el mundo de la ufología, el mundo de los fenómenos extraños. Yo tuve la suerte de poder conocerla y de visitarla en su casa poquito antes de que falleciese, y es otro de esos talentos del lado femenino del misterio que hoy han quedado, por desgracia, totalmente relegados al olvido. Quizá hoy su equivalente
y a ella sí la conocerán muchos de los actuales aficionados al misterio, sería Gemma Lozano, que es la mujer que ha tomado el relevo con una energía desorbitada en cuanto a la investigación. No te rías, joder, que yo no voy a decir nada malo de Gemma Lozano. Puedo compartir o no sus puntos de vista, pero a pesar de los generosos adjetivos que ella me dedica, yo no se los voy a devolver. Yo comprendo el entusiasmo de Gemma Lozano, comprendo que ella está en la fase de onubilación del asunto humo y además suscribo que está haciendo grandes aportaciones para actualizar en el siglo XXI el mito de humo como nadie, porque está tremendamente motivada y aunque yo no comparta sus conclusiones, eso no implica que no valore el esfuerzo y la dedicación que está haciendo al tema. Pues yo creo que Gemma Lozano vendría a ser un poco como la Hilde Melzel de los años del siglo XXI. Y ahora vamos a escuchar, Manu, ese libro de Gemma Lozano es Humo, último mensaje 2016-2019, que lo publicó el año pasado, y sí que hubo ahí un problemilla contigo y demás en Facebook, pero bueno, no vamos a entrar en polémicas. Un problemazo, más que un problemilla. Bueno. Sí. Y bueno, la verdad es que es de agradecer todo el trabajo y toda la investigación que está realizando Gemma Lozano, a pesar, pues eso, ¿no?, de que podamos pensar de maneras diferentes. Vamos a escuchar a alguien que conoces muy bien, porque ella es Fátima Alcudia, colaboradora del programa El Centinela del Misterio. Hola, soy Fátima Alcudia, colaboradora del Centinela del Misterio, y mi opinión sobre la situación actual de las mujeres en este mundo del misterio es que pues poco a poco se nos está haciendo un hueco. Podemos escuchar cada vez más voces femeninas en diferentes podcasts. Y es que es verdad que pues venimos de una tradición en este país de investigadores y divulgadores masculinos. Y por qué no decirlo, en un país algo retrógrado en algunos sectores hasta hace pues relativamente poco. También es verdad que ahora tenemos más medios para hacernos ver y oír. Y para mí, en mi opinión, muchos grupos que se catalogan GIPs de grupos de investigación paranormal desmerecen un poco lo que es la investigación de campo, y cualquier mancha en la pared, cualquier susurro obtenido o cualquier mota de polvo se da como fenómeno paranormal, echando por tierra pues cualquier estudio que pueda ser un poco, por decirlo, más cierto. En general, pues no creo que haya machismo en este mundo para nada, solo hay que verme a mí, que me encanta este mundo y de repente me he encontrado con la gran ayuda de compañeros veteranos y masculinos, pues como pueden ser Carlos Bustos, Manuel Carballal, David Cuevas o el propio Sánchez Oro. También pues quiero nombrar nuevos nombres femeninos, como pueden ser de mis compañeras, pues Miriam Expósito o Marta Prieto, pues que poco a poco también se están haciendo un hueco en este mundo, o incluso compañeras de otros podcasts que lo están, por decirlo de alguna manera, que lo están petando, como pueda ser Elena en el País de los Horrores. Así que espero que mi opinión os haya valido de algo. Mil gracias, Alberto, y mil gracias a Hombres de Negro, y por supuesto 1000 besos misteriosos para todos. Un saludo. Bueno, pues nos cuenta Fátima que también, como Estefi, que poco a poco se escuchan a más mujeres en el mundo radiofónico. Ella dice que no hay machismo, que ella no considera que hay machismo porque ha sido muy bien recibida por sus compañeros y que ha tenido mucha ayuda de Carlos Bustos, director del Centinela del Misterio, también de Manu Carballal, no sé si te suena de algo, de Juan José Sánchez Oro, de David Cuevas, y ella siempre ha estado muy a gusto. Ella no ha sentido machismo, por lo menos en su programa. Ay, a ver, es que no quiero meter la pata, pero claro, yo no te puedo decir nada malo de Fátima porque la adoro. Tanto a ella como a su pareja. Digo esto por si nos está escuchando Sebastián Vázquez, que le mando un saludo, que está muy despistado, que está muy atontado, que no se entera de la misa a la media. Y que Fátima, entiendo su punto de vista, aunque no lo comparto. Fátima ha tenido la inmensa suerte de caer en un núcleo del mundo del misterio muy plural,
muy razonable, muy abierto, y no se ha encontrado con los problemas que se han encontrado otras compañeras, otras amigas, ¿no? Quiero decir que entiendo perfectamente su punto de vista, esa es su experiencia, yo lo entiendo y lo respeto, pero yo sí creo que todavía existe mucho machismo, no solo en el mundo del misterio, sino en todos los ámbitos. Y hay que hablar de alguien que has nombrado, Isabel Blázquez, que ha investigado mucho y sobre todo de vampirismo, ¿no? Bueno, Isabel, cuando yo la conocí, era, vamos, nos dejaba todos absolutamente anonadados con su sola presencia, porque era una gran conocedora. Ella estaba muy vinculada a la Sociedad Española de Parapsicología, eso ya es un referente muy importante, porque junto con Manuel Berrocal hicieron grandes aportaciones al mundo de las anomalías. Hace muy poquito, hace una semana o 10 días, yo subía precisamente al canal de iVoox de esos contenidos del Ojo Crítico algunos antiguos programas en los que aparecía Isabel, por ejemplo, hablando sobre la combustión humana espontánea, que es uno de esos temas muy marginales en el mundo del misterio. Aunque todo el mundo ha oído hablar de la combustión espontánea, hay muy pocas investigaciones concretas, ¿no?, al respecto. Y es verdad que sobre el tema del vampirismo, que era uno de los temas que a ella más le fascinaba, yo subrayaría la enorme aportación de Isabel y también de Manuel Berrocal al mito del vampiro. A mí por lo menos fue una de las cosas que más me hizo pensar cuando tuve la oportunidad de conocer sus investigaciones, sobre cómo el mito del vampiro había terminado por generar, cuando hablo del mito del vampiro no me refiero solamente a los brucolacos o a la historia de los vampiros en Centro Europa tradicional, sino a cómo el cine, desde las películas de Christopher Lee o de Bela Lugosi, había terminado por condicionar la imagen que tenemos de los vampiros en la sociedad occidental contemporánea, y cómo eso a su vez había terminado por condicionar la casuística de los vampiros a la que nos enfrentábamos los investigadores. Por ejemplo, cuando yo en su día me fui a Valencia, a Pusol, a un pequeño municipio de la provincia de Valencia, porque había varios casos que había investigado la policía de Pusol, de la aparición de un vampiro que iba con capa, que iba con levita, con unos rasgos que no tienen nada que ver con la historia real, entre comillas, y tradicional de los vampiros, sino con esa visión cinematográfica que había implantado en el inconsciente de lo colectivo el cine o la literatura o la televisión, ¿no? Y en ese sentido Isabel Blázquez hizo también grandes aportaciones. Además, Isabel fue una de las participantes en el primer seminario universitario sobre satanismo que se realizó en el ámbito universitario español a finales del año pasado. Fue Satanistas de España los que organizaron una jornada universitaria sobre satanismo, y muchos medios dijeron que era la primera vez que el ámbito universitario trataba el satanismo. No es cierto. Una década antes ya se celebró durante varios días en un colegio mayor universitario una serie de conferencias, de charlas y de tertulias sobre los cultos satánicos, e Isabel Blázquez era una de las participantes. Y hay una mujer que creo que, bueno, en el primer Congreso Nacional de Ufología en el año 77 la lió un poquito hablando de bases submarinas de extraterrestres, si no me equivoco. Es Carol Ramis. Ay, Carol Ramis. Mira, yo recomiendo a todos los interesados en conocer la historia o la figura de Carol Ramis, una monografía publicada por, ahora se me ha ido el nombre, uno de los investigadores del CEI. Bueno, está publicada por el CEI, existe ya una biografía de Carol Ramis. La putada es que está en catalán solamente, no
no en castellano. Yo le he pedido que me concediese la posibilidad de traducirla al castellano para publicarla en El Ojo Crítico, pero por el momento no es posible, no ha accedido. Pero Carol Ramis en los años 70 y 80 fue el gran referente en el mundo de las anomalías, no solo del fenómeno ovni, en España, no solo en Cataluña, también a nivel nacional, igual que Hilde Menzel, una alemana racional, con la cabeza muy buena, amueblada, a pesar de las cosas que llegó a contar. Y efectivamente Carol Ramis es otro de los nombres en cuanto a las pioneras en el ámbito de la investigación que no podemos olvidar. Y Anabela Cardoso, esa excónsul de Portugal en Vigo, a mí me sorprende porque he leído que pidió una excedencia en el trabajo y se dedicó en cuerpo y alma a las TCI. Sí, mira, el tema de Anabela yo lo viví muy en primera persona desde el principio, incluso desde antes del principio, porque yo había acudido a Vigo a dar una charla, una conferencia, y unos días después recibí una llamada de Anabela que había perdido a un familiar muy cercano y que se había asociado a otra mujer que había perdido un hijo recientemente. Entonces Anabela, en aquella primera llamada, me pedía que yo le recomendase un medium real para poder contactar con ese familiar, bueno, que era su hermano, no creo que haya problema en decirlo, con ese familiar fallecido, ¿no? Entonces, claro, yo, imagínate, a mí me metía en una situación muy embarazosa, porque yo no podía recomendarle un medium auténtico porque yo no he conocido ningún medium auténtico, o que me conste que es auténtico, ya que yo no creo que haya vida después de la muerte. Entonces le dije que lo sentía mucho, pero que yo no podía darle un nombre concreto, garantizándole que esa persona la iba a poner en contacto con su familiar desaparecido. Entonces, unos días después, Anabela me volvió a telefonear, perdón, diciéndome que se había puesto en contacto con varios investigadores europeos que estaban trabajando en la transcomunicación instrumental en el mundo de las psicofonías, y si yo podía recomendarle a alguien que le ayudase a construir los aparatos, el instrumental electrónico, para intentar ese contacto con el más allá. Y ahí sí le dije que le podía dar un nombre perfecto, porque además vivía muy cerca de Vigo, era alguien de mi absoluta confianza, que además no solo estaba familiarizado con el mundo del misterio, sino que su profesión, su trabajo, estaba relacionado con la electrónica desde hace muchos años, era un profesional de la electrónica. Entonces él perfectamente podría construir esos aparatos que le habían recomendado los investigadores del TCI. Me refiero a Carlos Gabriel Fernández, ¿no? Entonces Carlos, digamos que entró en contacto con Anabela y con esta otra mujer para montar el primer laboratorio, si no el primer laboratorio, el laboratorio más sofisticado de transcomunicación instrumental que ha existido jamás en España. Porque tanto Anabela como su amiga tenían los fondos económicos necesarios para sufragar los gastos para construir todos esos aparatos. Y Carlos Fernández era la persona, pondría absolutamente la mano en el fuego por él, la persona perfecta para llevar la parte técnica de esa experimentación, ¿no? Y gracias a eso, Anabela Cardoso, que luego consiguió una beca de la Society for Psychical Research, que fue la primera asociación de investigaciones paranormales que existió en Europa, en Londres, a mediados del siglo XIX, y todavía continúa en la actualidad. Pues Anabela consiguió una beca de la SPR para hacer una serie de experimentos con transcomunicación instrumental y con psicofonías, utilizando los laboratorios, las cámaras anecoicas,
aisladas totalmente del sonido en la Universidad de Vigo, que no ha conseguido reproducir nadie. O sea, me atrevería a decir que hoy por hoy, que está muy de moda todo esto otra vez, todo esto de las psicofonías y los GIFs y el Urbes y la experimentación en casas abandonadas, yo me atrevería a decir que nadie, ningún hombre ni ninguna mujer, ha conseguido igualar los experimentos que realizó Anabela Cardoso en la Universidad de Vigo, ¿no? O sea que creo que es otro referente muy oportuno, otra cura de humildad para todos los varones en lo que se refiere a la investigación paranormal. Parece mentira que su nombre haya quedado ahí un poco relegado, ¿no? Porque conocemos ahora mismo, pues por ejemplo, a Fran Recio, Pedro Amorós, Argumosa, Darnell, y el nombre de Anabela Cardoso como que se ha disuelto, ¿no? Sí, pero es normal, porque si tú no entras en el mercado del misterio, si tú no sales en Cuarto Milenio o El Espacio en Blanco, o en La Rosa de los Vientos, en cualquier programa de gran audiencia, parece que no existes, ¿no? Pero quienes estamos de verdad en el meollo de lo que se está haciendo a nivel de investigación, no de divulgación, que con mucha frecuencia se confunde. Yo entiendo que se pueda conocer a una Sol Blanco Soler o a una Paloma Navarrete o a Carmen porque salen en Cuarto Milenio, pero desde luego ni ellas ni ellos, ni Amorós, ni Darnell, ni Argumosa siquiera, le llegan a la suela de los zapatos en cuanto a la calidad de la investigación, en cuanto a la sofisticación y a la actualidad de la investigación, a lo que ha hecho Anabela Cardoso. Y uno de los últimos nombres, y no nos podemos olvidar de ella porque estuvo en primera línea también en la década de los 90, en los 2000, ella es Marisol Roldán. Sí, Marisol, aunque siempre se la relacionó, porque eran un poco un pack indivisible, ¿no? Marisol y su hermano José Antonio Roldán, los Roldanes, era como les conocíamos, pues Marisol hizo, y sigue haciendo, porque ella sigue en activo, grandes cosas. Yo recuerdo en su día la iniciativa de algo así como la Casa del Misterio o la Casa de lo Paranormal, una casa que rehabilitaron ellos, o sea, con cemento, con ladrillo, con pintura, manchándose las manos, pringándose las botas, para construir un punto de encuentro de todos los aficionados al mundo del misterio en Cataluña. Os recuerdo, por ejemplo, la extraordinaria investigación que hicieron en su día sobre aquella historia de los crop circles, de los círculos de las cosechas, que aparecieron en distintas poblaciones de la geografía española. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer unos círculos de las cosechas idénticos en Bilbao, o sea, en el País Vasco, en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, en Cataluña, y fueron ellos y nadie más, Marisol Roldán y José Antonio Roldán, los que descubrieron que todo aquello era una campaña de marketing viral de un conocido rom al que se le había ocurrido. Este es otro tema fascinante, el de la publicidad viral, cómo constantemente nos están metiendo goles, nos están colando fraudes, engaños, timos, mentiras, agencias de publicidad muy sofisticadas que consiguen acaparar las redes sociales con sus campañas para vender productos comerciales amparados detrás del mundo del misterio. En aquel caso fueron Marisol y José Antonio los que consiguieron abortar, todo el mérito suyo, aquella campaña del ron Contiki, creo recordar, que se había dedicado a fabricar círculos de las cosechas por toda España. Otro buen referente. Y vamos ahora a escuchar el último corte de audio de Silvia Fait, que fue compañera aquí en Hombres de Negro y tiene un blog llamado Más allá de esta existencia. A ver qué es lo que nos cuenta. Saludos existenciales desde Más allá de esta existencia. Yo soy Silvia Fait. Un saludo para todos los oyentes de Hombres de Negro. Se me ha pedido opinión con respecto a si hay machismo en el mundo del misterio. Por supuesto que sí, sí que lo hay. Al igual que hay machismo en todo el mundo, al igual que hay la otra parte, la contrapartida. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos partes, pero sí, sí que lo hay. Está la parte en que no quiere que aportes, no quiere que
divulgues, investigues. Y después está la otra parte, que esta sí que es muy curiosa, me ha llamado mucho la atención, en la que sí que quiere que aportes, bien sea por la imagen o bien sea por la empatía que tienes hacia el oyente, hacia el espectador. Pero después, más allá de esto, no quieren que quizás que avances por ti misma, por tu propia cuenta, y esto lo he podido ver en compañeras e incluso me ha podido suceder a mí. No nos vamos a engañar. Hay una cosa que de forma generalizada, no voy a ir caso por caso, pero sí que de forma generalizada sucede que la mujer suele ser más empática, más comunicativa, y hay un cierto tipo de machismo que se aprovecha de esto, saca tirón de esto, pero después no quieren que esta mujer, esta persona, esta chica avance, evolucione, crezca. Es algo complicado porque a la hora de enfrentarte a ello suele disfrazarse mucho el favoritismo, el que puedan confundir que te están ayudando, que te están echando una mano, o que incluso puedan utilizar este tema para decir que te están ayudando a que crezcas. Y muchas veces no es así, muchas veces se aprovechan de ello. La parte en la que no quieren que aportes, si bien puede ser molesto, a mí en lo particular es menos molesto. Carece de importancia. Tan simple como ignorar mentes cerradas, tan solo dejarlo atrás. El problema es cuando quieren que les aportes, pero luego sucede este hecho, que parece que les debes y no les debes nada. Esto me lleva a tener una reflexión en base a mujeres que quedan relegadas, quedan a la sombra o quedan en segundo plano. Sí bien es cierto que esto sucede. Siempre va por delante una figura masculina, bien sea porque a ellas les interesa o bien sea porque no pueden crecer más o bien sea porque adoptan esta postura cómoda. ¿Estoy de acuerdo con ello? No, porque para mí hay igualdad de género. Entonces, también suele ocurrir algo con esto. A veces se suele confundir este hecho con que haya una amistad. Si bien es cierto que hay mujeres que quedan en segundo plano y ya les viene bien, les interesa, otras veces esto no ocurre, no sucede, no es así, aunque en apariencia pueda parecerlo. Conozco equipos en los que hay hombres y mujeres. Las mujeres llegaron después, han subido, han crecido, si bien es cierto que las han podido ayudar, o ha podido ayudar el nombre de esta persona que las haya podido ayudar. No hay un interés en ello. Sí hay una verdadera amistad. Pero como está todo tan fustigado, siempre se suele pensar en primer plano, que hay un interés. O bien por parte del hombre porque le interesa la imagen o la empatía de esta mujer, o bien porque piensen que a esta mujer le puede interesar la figura de este hombre para que pueda subir. No siempre tiene que ser así. No estoy de acuerdo tampoco con ello, porque entonces estamos castigando la amistad. Y yo sí que pienso y estoy de acuerdo en que puede existir una amistad sin ningún tipo de interés. Simplemente forman buen equipo, se entienden y se complementan a la perfección. Ahora bien, en base a cómo lo veo yo, como lo tengo enfocado a mí, a mi persona, por mi experiencia, me he encontrado tanto un tipo de machismo como el otro y esto me hace pensar que prefiero volar sola. Puede que tarde más en llegar a algún lado o puede que nunca llegue a ningún sitio, no lo sé, eso no lo sabe nadie.
pero prefiero volar sola en ese aspecto. Y tengo referentes muy buenos de mujeres que han colaborado en programas, pero ellas tienen su propia particularidad, tienen su propia voz, tienen su propio trabajo y se las conoce por ese trabajo propio. Bueno, lo deja claro en la primera frase prácticamente. Para ella sí hay machismo en el misterio, pero bueno, que lo hay en todo el mundo y en todos los sectores de la sociedad. Y además dice algo interesante, que hay personas que no quieren que aportes o divulgues, o que no quieren que aporten o divulguen las mujeres, por este lado serían silenciadas, y por otro, que sí que hay hombres que quieren que estas mujeres aporten, pero por imagen o porque transmiten empatía al oyente, por ejemplo. Entonces, por interés, las tendrían en programas. No sé si tú has vivido algo similar o algún caso que conozcas. Sí, yo he escuchado en alguna ocasión, en alguna redacción, sobre todo en los tiempos recientes, porque antes ni se tenía en cuenta, antes les daba igual, o sea, no importaba. Pero sí es verdad que ahora, con toda esta política del Me Too, del resurgir del feminismo y demás, parece que es más políticamente correcto tener voces femeninas, aunque no te interese una mierda lo que están diciendo, pero con que haya una voz femenina parece que ya es mejor, ¿no? Ya hay más paridad, que es la palabra de moda. En ese sentido sí que creo que tiene razón, pero me parece tremendamente injusto, porque insisto en que quienes llevamos muchos años en el mundo de las anomalías y del misterio, sabemos lo que ha hecho Charo Lozano, por ejemplo, o sabemos lo que ha hecho Carmen Porter, o sabemos lo que ha hecho Marisol Roldán, o sabemos lo que ha hecho Lourdes Gómez, o Cristina Candela, que es otra gran desaparecida, o Pilia Bijón, que es Dios para mí, o Deborah Goldstein, que sigue en activo, y yo le recomiendo de verdad a todos los oyentes de Hombres de Negro que se lean o que escuchen o que vean cualquier cosa que haga Deborah Goldstein, porque es un auténtico fenómeno las investigaciones que realiza. No se trata de una equiparidad políticamente correcta, es que no, en este sentido, a nivel de capacidad de investigación, no hay ninguna diferencia, o si la hay, es en favor de las mujeres, porque en mi humilde experiencia es cierto que ellas tienen una capacidad de empatía, una sensibilidad y una intuición que muchas veces nosotros, los varones, que somos más torpes, somos más limitados, pues no llegamos a tener. Así que no se trata simplemente de darles una palmadita en la espalda para que estén contentas con esto de la paridad, sino que al contrario, que yo creo que siempre han existido, no es un fenómeno de ahora, investigadoras tan cualificadas o mucho más cualificadas que los varones para investigar fenómenos anómalos. ¿Y hay alguna mujer, antes de ir con más nombres para acabar, hay alguna mujer que le interesa estar en segundo plano? ¿Que le interesa estar por detrás de un hombre? Wow, pues no lo sé. Hay casos en que en toda la historia del misterio, desde, por ejemplo, la historia de los Lorenzen, por ejemplo, o la historia de... O sea, siempre han existido parejas en el mundo del misterio, matrimonios o simplemente parejas, que han trabajado juntos, los Landsburg, por ejemplo, o los Lorenzen, o estos de las pelis de terror. Los Warren. Los Warren, por ejemplo, que eran hombre y mujer. Bueno, en España también hemos tenido siempre nuestras parejas. Ahora, por ejemplo, supongo que todo el mundo conoce a Claudia Moctezuma y a Moisés Garrido, o a Lourdes Gómez y a Jonathan Díaz, o antes mencionábamos a Magdalena del Amo y a Salvador Freixedo, pero que son un pack, que son equiparables, que los dos están aportando cosas. Pero es cierto que a lo mejor a nivel público, a nivel social, parece que el protagonismo es mayor hacia el varón. En esos casos
habría que preguntarles a ellas si tienen algún interés en quedar en un segundo plano. Yo la verdad es que no te podría responder a esa pregunta, no lo sé, porque yo nunca he tenido una pareja que quisiera quedarse en un segundo plano, por lo que yo hago, no lo sé. La verdad es que no. Y te voy a dar, la pregunta era complicada, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y te voy a dar unos nombres ahora, a ver cómo las describirías. Son algo más actuales, eso sí. Por ejemplo, ¿qué dirías de Teresa Porqueras? Pues mira, Teresa, tuve la suerte de conocerla hace muy poquito. Coincidimos en el curso, en la jornada de satanismo que organizó Satanistas de España, en la Complutense. Yo me leí en su momento su primer libro sobre exorcismos. Ahora estoy leyéndome, voy más o menos por la mitad del de Yo Satanista, y creo que está haciendo aportaciones, sobre todo porque conozco muy bien el mundo del satanismo, conozco, por lo menos de lo que llevo leído hasta ahora, creo que a todos los satanistas con los que se ha entrevistado. Y ¿sabes qué pasa? Yo creo, antes te decía que no somos iguales, y no somos iguales. Pienso de verdad que no somos iguales. Cuando un investigador varón, cuando tú, por ejemplo, o yo, decidimos irnos una noche a hacer experimentación de psicofonías a un castillo abandonado, no estamos asumiendo los mismos riesgos que va a asumir una mujer si hace eso mismo. Porque una chica sola en un... Y lo siento si ahora me dan de hostia las feministas, pero es que yo lo pienso así. Yo creo que los riesgos que asume una chica sola en una casa abandonada o en un castillo abandonado, en un lugar recóndito de noche, ella sola, pues no son los mismos que asumimos un chico o un hombre, ¿no? Una chica como Teresa, que se sumerge en el mundo del satanismo, no asume los mismos riesgos que asumí yo, por ejemplo. En su día estuvimos hablando de mi cuaderno de campo, ¿no?, sobre cultos satánicos. No son los mismos. Así que creo que tiene mucho más mérito y tiene mucho más valor que lo que hice yo en su momento. ¿Y qué dirías de Claudia Moctezuma? Hombre, pues a Claudia la adoro. No voy a ser objetivo, sí que te voy a decir. Claudia, además, es una periodista de raza, premiada, y aunque yo no tengo muy buena opinión de los periodistas, en general, Claudia, antes de conocer a Moisés y después de conocer a mi querido Moisés, ha seguido aportando cosas al mundo del misterio sin necesidad de ningún hombre a su lado. Claudia, mucha gente... Es que no estoy seguro de si puedo contar según qué cosas. Pero bueno, te puedo decir que Claudia hizo cosas extraordinarias relacionadas con el mundo de la criminalidad, con el mundo de la criminología, del narcotráfico, de las sectas, mucho antes de conocer a Moisés. Y a ver, por Dios, y con esto no quiero desmerecer a Moisés, después también, porque el trabajo que están haciendo en Paradigma 21, regalándonos documentos históricos que van a quedar para la posteridad. O sea, lo que están haciendo Claudia y Moisés, subiendo todos esos programas antiguos, esos dosieres, esos audios que no existían para la generación youtuber, porque lo que no está en internet parece que no existe, ¿no? Bueno, pues antes del año 2000 y antes de que existiese internet o iVoox o YouTube, ya se hacían muchas cosas y podemos conocerlas gracias al esfuerzo enorme, generoso y altruista que se están pegando tanto Claudia como Moisés, ¿no? Ya solo por eso merecerían tener un monumento en la plaza de su pueblo. Pero insisto, en el caso de Claudia, antes incluso de conocer a Moisés, ya tenía una gran trayectoria como periodista de investigación. Y también una periodista de raza es Lourdes Gómez, que quizás sea de las más conocidas, de las que hemos nombrado aquí. Porque es, y que no me peguen por Dios por esto también, porque es de las más jóvenes, es decir, porque es más joven que las que hemos mencionado, y ella ya, digamos que llegó al mundo de las redes sociales con mucha más conciencia digital, ¿no? Ya se movía mucho mejor
en el mundo de las redes y ha hecho trabajos extraordinarios. Tiene varios libros publicados, que esto también es muy importante porque parece que es lo que te da cierto caché, ¿no? Puedes hacer mucho podcast, mucha radio, ser muy activo en las redes sociales, pero cuando tienes libros publicados, y Lourdes tiene varias monografías publicadas, parece que eso ya te asienta como autor de prestigio. Y en el caso de Lourdes también, y de nuevo lo digo de verdad con todo el respeto del mundo, mucho antes de conocer a Jonathan Díaz, que es un comunicador muy conocido no solo en México sino en toda América Latina, mucho antes de conocerle, ella ya tenía una trayectoria absolutamente impecable en el mundo del misterio, con un montón de artículos y de trabajos publicados, y que todavía hoy sigue tremendamente en activo, ahora ya a través de su canal en YouTube o de las redes sociales. Pero antes de eso ya existía. Y nuestro último nombre es el de Cristina Lázaro. Bueno, Cristina, aunque ella está muy circunscrita como psicóloga, que es al ambiente académico, en el Ojo Crítico tuvimos la inmensa suerte, yo siempre se lo agradeceré, y no la conozco personalmente, a Cristina no he tenido la suerte todavía de coincidir. Hace no mucho viajamos con David Cuevas y con Javier Sierra a Jumilla para volver a reunirnos con nuestra querida Próspera Muñoz, y intentamos buscar la manera de coincidir con Cristina, pero no fue posible. Pero hace poco después de que ella terminase su tesis doctoral sobre las experiencias cercanas a la muerte, tuvimos la suerte de que nos permitiese publicarla en un número del Ojo Crítico, y evidentemente estamos hablando de una investigadora ya no solo limitada al campo del misterio, al campo de las anomalías, sino al campo de la ciencia positiva. O sea que en ese sentido doblemente valorada. Yo creo que ha sido un gran repaso. No hemos podido hablar de todas porque, bueno, serían varios programas para poder hablar de todas las mujeres que han estado o están dentro de este mundillo del misterio, pero creo que ha sido una buena muestra de que hay muchísimas investigadoras actuales y también pasadas que merecen tener sus minutos, sus programas y todo lo que quieran, porque la verdad que en muchos casos, como has dicho, pues están por encima de muchos varones, aunque parece que su trabajo sea un poco apartado, porque no son hombres. Claro, lo que ocurre es que no merecen solamente ese espacio por ser mujeres. Ser mujer, pues es como ser hombre, es un capricho de la genética, no tiene ningún valor, ¿no? Si merecen ese espacio es por ser quienes son. Se van a enfadar con nosotros seguramente porque se nos olvidará algún nombre. Ya ocurrió cuando hablamos de los pioneros del misterio, a mí me echaron una bronca porque no mencionaba a este, no mencionaba a otro, coño, pues porque se me olvidó, porque no da tiempo para todos. Pero hay otras muchas grandes investigadoras. Yo mencionaría a Ekaterina Eisberg, mencionaría a Mercedes Pullman, mencionaría, no sé si ya las he mencionado, a Charo Lozano, a Olga Canals. Hay un montón de investigadoras que hoy por hoy, en la actualidad, en 2021, están haciendo grandes aportaciones, pero no por ser mujeres, sino porque son personas, porque son investigadoras, porque tienen la cabeza bien amueblada y porque no es que merezcan un sitio al lado de los hombres, es que merecen el sitio que tienen que tener, al lado, por encima o por delante o donde sea, pero no solamente por ser mujeres. Ya es como en la serie de Altered Carbon, que puedes elegir funda, bueno, comprar una funda, ser hombre, ser mujer, al final somos fundas, y cuando tiene que haber paridad en un trabajo, el mismo número de hombres que de mujeres, la verdad es que tendría que ser por méritos y no por haber 3 y 3 o 6 y 6, sino que realmente por méritos, sin importar si uno es hombre o si es mujer. Al final es eso, fundas. Claro, porque además, este es otro tema políticamente incorrecto, pero también ha habido hombres que han hecho su tránsito a mujeres y mujeres que han hecho su tránsito a hombres.
transexuales del misterio, que ya sería otro programa, pero que también existen. Y esto además demuestra perfectamente que no es una cuestión genital, que es una cuestión cerebral, que tiene que ver con su cualificación intelectual o con su capacidad de trabajo. No es una cuestión genital. Y además hay una famosa, bueno, es hermana de un famoso contactado. Antes era hombre, se hizo mujer y dudé, la verdad, para hablar de mujeres en el misterio, dudé de si incluirla o no en el listado. ¿Te suena quién puede ser? Ah, Carlos Paz. Sí. Bueno, vale, ex Carlos Paz, sí, es verdad. Es verdad, lo que pasa es que ves, yo no he querido, cuando comentábamos lo del programa, no he querido que también nos perdiésemos en el ámbito de las sensitivas, para que no estás contactadas, porque de esas hay muchas más, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de investigadores y de investigadoras. En este caso, Paz no sería un investigador, sería una contactada, la vidente de Piedra Blanca en Chile, que a mí es uno de los casos que me parece más maravilloso, porque era un joven que se sentía mujer, que terminó cambiándose de sexo y que los seguidores católicos de las apariciones atribuyen a la Virgen a ese milagro. No, ¿qué coño Virgen? Fue el cirujano que le hizo cambio de sexo. Pero bueno, que es muy simpático, ¿no? Pero no, yo me refería a que hay también investigadores extraordinarios, transexuales, y que ahora que parece que nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos de homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, pues no. También el mundo del misterio forma parte de la cultura, forma parte de la sociedad en la que se expresa, y todos los ámbitos de la sociedad también están presentes en el mundo del misterio, y este es uno más. Y antes de que te vayas, ¿sabes algo de la fecha de salida del próximo cuaderno de campo? Bueno, eso ya no depende de mí, ya está entregado, depende de la imprenta, pero como todavía están con el rollo este de las vacaciones de septiembre y están recuperándose y poniendo en marcha los motores de agosto y poniendo en marcha los motores en septiembre, con un poquito de suerte, yo espero que a finales de la primera semana, principios de la segunda semana de septiembre, ya esté disponible Encuentros cercanos del tipo 4, La abducción, el factor investigador, que yo me quedo muy contento con este cuaderno de campo, me quedo muy satisfecho. Pues estaremos atentos porque es un tema apasionante el de las abducciones y siempre polémico. Ya hablaremos para que lo presentes y aquí también. Y muchas gracias por acompañarnos en el inicio de la tercera temporada y que nos hayas dicho y hayas recuperado nombres de investigadoras que merecen tener un huequito por su excelente trabajo. Un abrazo y gracias a ti por darme voz.